Así que vamos con la palabra que tenemos hoy del cielo, porque esta semana el Espíritu Santo ha estado, no me gusta decir enseñando, pero es verdad que hay cosas que a veces Dios nos habla a lo largo de los años y uno no es que olvida, pero como que vuelven en un momento clave de la vida, ¿verdad? Y que Dios te dice como te voy a volver a recordar lo que ya te dije, que tal vez lo has aparcado o lo has dejado de lado y en este tiempo quiero que te actives con esto. Y fue pues algo así, porque Él comenzó a hablarme de la verdadera intercesión. Me empezó a hablar de esas oraciones que tú y yo necesitamos levantar, no las vanas repeticiones, esas oraciones que siempre, siempre, siempre tienen respuesta, que traen respuesta. ¿Cuántos saben qué es interceder? Interceder es ponerte en la brecha. Es orar por alguien que en ese momento no puede orar por él mismo. Pero sucede que si tú no te levantas en intercesión por él, esa persona puede perder su destino. Por ejemplo, mi madre estuvo 9 años en la brecha orando por mí para que yo no perdiera el destino. Entonces, ella en 9 años hizo lo que yo en aquel momento no podía hacer, porque estaba perdida, porque no tenía ni la capacidad, estaba cauterizada mi conciencia, no tenía ni la capacidad de presentarme en aquel momento delante de Dios y decirle, por favor, libérame. Entonces, un intercesor está para sembrar su vida, sembrar su momento, sembrar su oración a favor de otros. ¿Y cuántos tienen aquí algún problema? ¿Cuántos tienen algún familiar que tú le ves lejos del diseño de Dios? Tal vez eres una madre, un padre y dices, pues mis hijos hoy están igual, están perdidos. O ves tu matrimonio que dices tú, esto está bien lejos del diseño de Dios. Pues si tú eres esa persona, entonces tienes que saber que tú necesitas levantar una oración eficaz. Esa oración que dice la Biblia que puede mucho. Porque esa oración que tú levantes será la oración que haga mover la mano de Dios a favor de lo que estás diciendo. Vamos a Éxodo 32, los versículos del 9 al 14. Dice así, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué tremendo texto para aprender a obtener respuestas. Vamos a intentar ponernos en la situación. Ahí estaban Dios y Moisés hablando, ¿verdad? Que hemos hablado muchas veces que eran amigos. Y estaban ahí hablando. Y dice la traducción, además al lenguaje actual, dice que Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, no me detengas, no me detengas. Yo me lo imagino diciendo, es que me tienen harto. Ya no puedo más, se acabó. Son tercos, Moisés. Ellos no me obedecen, no atienden mis palabras. ¿Sabes qué he pensado? Que los voy a consumir, los voy a destruir, porque ya nació otro plan en mi corazón. Y contigo, Moisés, a ti que te he visto justo, a ti que te he visto que quieres amistad conmigo, a ti que te he visto en mi camino, de ti, de esa simiente que hay en ti, de ti es que voy a sacar una nación santa. Y parecía que todo estaba bien. Los otros eran los rebeldes. ¿Para qué reproducir más rebeldes, verdad? Pero entonces Moisés le dice a Dios, ¿cómo? ¿Cómo que tú vas a hacer esto? Tú no puedes hacer nada de eso, Señor. Porque si tú haces eso, ¿qué van a decir los egipcios?
Los egipcios, nuestros enemigos, van a decir que tú has tenido el poder de sacarlos de la mano de ellos, pero que no has tenido el poder de introducirlos en la promesa. Es decir, que van a quedar a medio camino, pues salen de la libertad, pero se quedan sin promesa. ¿Ves cómo tenemos principios en la palabra en donde tú no te vas a quedar a medio camino? Donde yo te decía en la adoración hay una promesa para ti, da voces de júbilo porque ya está a las puertas, estás embarazado de esa promesa. Amén. ¿Ves cómo la palabra lo afirma? Pues así estaba Moisés diciéndole al Señor, no puede ser, porque tú tienes con ellos planes. Pero en un momento de esa intercesión, justamente después de todo esto, Moisés termina con algo que es la clave. Dios me mostraba en esa amistad el enojo de su corazón. Mira que decía, déjame que descienda mi ira contra ellos. Y Moisés intentando detenerle, pero en un momento, en esa conversación, Moisés como que cae en cuenta en algo y le dice, Dios, no lo puedes hacer. Y ahora te voy a decir por qué. Porque has hecho una promesa. Has hecho una promesa y tú le has dicho a Abraham, y le has dicho a Isaac, y le has dicho a Israel, y has jurado por ti mismo que tú multiplicarías a toda esta gente y que los llevarías hasta la tierra de Canaán. No puedes hacerlo. Y Moisés como que atrapa a Dios y dice la Biblia que Dios cambia de parecer e inclina su corazón hacia lo que Moisés le estaba pidiendo. Aquí tenemos una tremenda intercesión eficaz de Moisés que hizo que Dios cambiara de idea. Y que si Dios la dejó aquí en la Biblia escrita, es para que tú y yo sepamos cómo interceder. Pero lo más grande o poderoso que yo encontré en el texto es que para que nuestra oración obtenga respuesta, lo que tú y yo tenemos que hacer es presentarnos delante de Dios con un caso basado en el diseño de Dios, basado en lo que Dios dijo o lo que Dios prometió. Moisés no estaba levantando lo que él creía en su corazón. Moisés no estaba levantando tampoco un deseo egoísta de su corazón. No, Moisés levantó una intercesión basado en el corazón de Dios. Mira, Señor, da igual lo que yo piense, da igual lo que yo tenga en mi corazón. Tú prometiste, tú dijiste. Con este pueblo de Israel hay un diseño original que tú dijiste. Y si tú no te mueves a favor de ellos, si tú haces que ellos se pierdan, entonces tu destino en ellos se perderá. Moisés de ninguna manera estaba manipulándole a Dios como nosotros muchas veces queremos hacer. Moisés le estaba diciendo, tú dijiste. Se lo dijiste a Abraham, se lo dijiste a Isaac y se lo dijiste a Israel. Dijiste que los ibas a multiplicar, dijiste que los ibas a meter en Canaán, dijiste que ese era tu diseño y si los destruyes, se va a perder su destino y se va a perder tu sueño. Esta es la clave de toda oración para tener respuesta. Levantarle a Dios lo que Dios mismo dijo, porque Dios es un Dios de pactos. Entonces lo que tienes que sacar de tus oraciones es toda manipulación, toda oración basada en los deseos engañosos de nuestro corazón. ¿Cuántas veces te has encontrado orando, pero botando tu corazón delante de Dios por un hombre, rasgando tus vestiduras, haz que me case con él, y 3 meses más tarde, haz que me case con el otro? Si Dios te llega a hacer caso en la primera, estabas en un lío 3 meses después, ¿verdad? Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces, tienes que sacar de tu oración esos deseos engañosos, esos deseos momentáneos que crees que te va la vida en ello y si no lo tienes vas a morir. Tienes que sacar de tu corazón tus propios razonamientos, lo que tú crees que necesitas, lo que tú crees que es mejor. Oraciones basadas en tu propio criterio o en el criterio de un corazón que ya de por sí a causa del pecado está torcido y está corrupto y está en descomposición. Oraciones basadas. Te digo algo, tú tendrías que darle gracias a Dios por no haber contestado esas oraciones. Tenías que darle gracias al Señor. Porque entonces verías, si Dios te las contestaba, entonces verías
de verdad que Dios no era lo bueno que dice ser. Dios es bueno cuando no te contesta esas oraciones. ¿Qué dijo Jesús cuando nos enseñó a orar? Dijo, Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, Dios estaba diciendo, si te quieres acercar al Padre con una oración que sea correcta, entonces dile así, Padre, el diseño que tú tienes en el cielo, aquello que tú estableciste en tu corazón, los sueños de tu corazón para esta persona, para esta situación, para lo que se ha establecido, aquello, haz que venga a sí mismo a la tierra. Esta es la base de tus oraciones. Que tus hijos están perdidos. Tú te puedes presentar delante del Señor y decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú pusiste en mí el poder de producir vida. Porque tú me diste el poder de procrear. Y la Biblia dice que tú todo lo haces perfecto. Por tanto, tú puedes levantarte, madre, y decir, yo no he dado a luz para perdición. Mi vientre no ha dado a luz hijos que van a producir para el infierno. Tú dijiste, Dios. Tú dijiste. Y comienzas ahí a interceder delante de Dios en base a lo que Él ha dicho. Señor, mi hijo tiene un destino. ¿Cuántas madres? Las madres tienen promesas tremendas. Ellas me escriben y me dicen, mi hijo ahora está en las drogas, pero Dios me dijo que era un profeta. Mi hijo ahora está perdido, pero Dios me dijo, pues no tires lo que Dios te dijo, porque tienes que presentarte con eso mismo a decirle, tú dijiste que mi hijo era un profeta, tú dijiste que mi hijo era un evangelista, tú dijiste, y si tú no te levantas a romper los poderes de la droga, si tú no te levantas a romper los poderes que se están llevando a mi hijo a servir a Satanás, si tú no te levantas, su destino se perderá y tu sueño se perderá y capturarás su corazón y Dios vendrá y te responderá. ¿Cuántos hasta aquí me están entendiendo? ¿Sí? Tu matrimonio igual. Dios no te unió a una pareja para que haya toda clase de batallas, conflictos, para divisiones, para heriros el uno al otro. Entonces, si ves que tu matrimonio está yendo en un diseño que no es, tú dijiste, tú estableciste mi unión con esta persona para producir vida, para producir reino, para producir todo aquello que es de tu casa, todo aquello que es de la herencia que Dios me ha dejado. Entonces, Señor, si tú no te levantas contra esos poderes de división, si tú no te levantas, Señor, contra todo divorcio que está tocando la puerta de mi casa, tu diseño en nuestra unión se perderá. Nuestro destino se perderá. Y el sueño de tu corazón para esta unión también se perderá. Las finanzas tienen la misma promesa. Tú te puedes levantar delante de Dios. Hay personas que me dicen, ¿cómo puede ser que estoy diezmando y el devorador se está llevando mis finanzas? Pues tú mismo estás diciendo que hay una contradicción y la Biblia no se contradice y Dios no se contradice. Entonces levántate como lo hizo Moisés. Levántate a decirle a Dios, ¿sabes, Dios? Tu palabra dice que si yo diezmo, tú reprendes al devorador. Que ese devorador no se va a llevar mis finanzas. ¿Cómo así que se está llevando mis finanzas? Si tú no te levantas a hacer algo y a reprenderlo, entonces el mundo dirá que no has podido cumplir tu pacto. Entonces los egipcios dirán que para mal me sacaste del mundo. Tienes que ponerte en la brecha diciéndole a Dios lo que Él ya dijo. Es la única garantía de tener respuestas. Levántate, Dios, contra todos los enemigos, contra todos aquellos que amenazan con hacer que mi destino se pierda. Que el destino de mi hogar se pierda, de mi casa, de mis finanzas. Esa es la manera en la que Moisés intercedió. Entonces, entendido todo esto, te quiero hacer una pregunta que yo por años me hacía. Realmente yo recuerdo muchos años de mi vida que decía, pero a ver, Dios, esto entre tú y yo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene orarle a un Dios soberano si al final vas a hacer lo que tú quieras? Si al final diga yo lo que yo diga, tú vas a hacer lo que quieras. Y todo eso estaba escondido en mi corazón y yo sé que está escondido en el corazón de muchos. ¿Sabes por qué? Porque si no oras es porque no crees en la oración. Y para no creer en la oración, seguro que alguna mentira el diablo ya estableció en tu corazón. Porque la persona que cree en la oración como la solución a todos sus problemas, ¿sabes lo que hace? No está pidiendo oración, está orando por el problema. Y pasas los días orando por los problemas. Y entonces ves respuestas.
porque la oración misma te transforma. Tú estás hablando con Dios y Él está hablando contigo. Entonces, cuando incluso hay error, Dios va a traerte a diseño. Yo he aprendido más en la presencia de Dios, hablando con Dios, que en todos los libros o en cualquier otra cosa, o seminarios o cualquier otra cosa que yo haya podido hacer. La unción nos enseña, dice la Biblia, es el Espíritu de Dios el que nos enseña todas las cosas. Pero esto también estaba escondido en mi corazón. Yo recuerdo un día cuando, hace muchos años, yo seguía a dos pastores que me gustaban mucho y iban a hacer como una campaña así de milagros, un evento o algo de milagros. Y recuerdo pues, que en las redes sociales de ellos colocaron algo así como, por favor, os pedimos oración para que en esta campaña que vamos a hacer, pues Dios sane, liberte, restaure, y había ahí un tipo de oración. Y yo recuerdo que leí eso y le dije al Señor, ¿qué sentido tiene esto? Tú los envías a esa campaña porque tú mismo quieres que libertes, que liberten las vidas, tú mismo quieres que la gente se salve, tú mismo quieres que la gente se sane. ¿Por qué yo voy a gastar mi tiempo en oración para que se haga todo esto? Así se lo dije al Señor. Y cuando uno es íntegro con Dios, Dios también viene y te da respuestas porque sabe que genuinamente quieres aprender. Entonces lo primero que me dijo o a dónde me llevó fue a saber que la Biblia dice que Él, esto me impactó, que la Biblia dice que Él escucha y responde la oración. Escucha y responde. Y esto como que me comenzó a incomodar. Y Dios empezó a llevarme en esta enseñanza, diciéndome que Él mismo estableció que en el mundo las cosas funcionarán de esta manera. Tú oras y Dios obra. Es como que la oración fuera, vamos a decir, el combustible que Dios necesita para mover la mano a favor de lo que estás pidiendo. Es como el coche y la gasolina. Mira, si un coche no tiene gasolina, ese coche no va a caminar, pero ese coche fue diseñado para caminar. Su diseño original es caminar, pero como no hay gasolina, no puede caminar. Pues así Dios me estaba diciendo, mi diseño original es sanar, salvar, libertar. Ese es mi diseño original. Pero si no encuentro el combustible de vuestras oraciones, como yo he establecido que el mundo funcione de esta manera, entonces yo no lo puedo hacer. Y entendí la importancia de mi oración. Dios estableció que tú y yo intervengamos en sus planes por medio de la oración. Me pareció algo tremendo. Hombres como Moisés han cambiado el rumbo de la historia por una oración, pero es que Dios me estaba diciendo, hoy tú puedes cambiar el rumbo de la historia por una oración. Y me llevó a leer, me compré un libro de los generales de Dios y ahí leí cómo un solo hombre cambió el rumbo de una nación, un solo hombre cambió el rumbo de un sistema, un solo hombre, no un hombre, la oración eficaz de ese hombre. Así de importante es nuestra oración. Pero claro, en mi corazón estaba como, si yo hubiera sido Moisés, hubiera dicho algo así como, venga ya, Señor, si tú finalmente los vas a salvar, no has dicho que los vas a preservar y que vas a tener guardado a este pueblo y que los vas a llevar a Canaán, pues haz lo que quieras y al final le vas a salvar. Y Dios me enseñó con un texto bíblico que Dios no los hubiera salvado. Ahora te lo voy a demostrar. Tú y yo no podemos tener actitudes pasivas a las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos que tener una actitud activa, pero activa en oración, porque el engaño también es activa en el hacer. Poco orar y mucho hacer es la vida de muchos cristianos. Y si te quieres parecer en algo a Jesús, entonces Jesús hacía mucho orar. Y cuando bajaba y hacía hacía tremendas cosas. Tenemos cambiado el sistema porque no creemos en la oración. Pero si nosotros creyéramos y nos pusiéramos en la brecha, sabiendo que Dios dice que Él quiere moverse a través de tus oraciones. Por eso Moisés salvó a Israel de la ira de Dios, Abraham salvó a Lot de la destrucción. Tú y yo podemos salvar a los nuestros porque Dios estableció que el mundo funcionara de esa manera. Él estableció que sus diseños, cuando se tuercen, sus veredas, cuando se tuercen, vuelvan al diseño original con una oración. Eso está establecido por Dios y no va a haber otra manera.
Entonces, si algo cae sobre tu vida o sobre la vida de los tuyos, tú dices, ese diseño no es de Dios, Dios no pudo crear eso, que sepas que el poder está en tu boca para levantar una oración y decirle a Dios, tú no has podido crear este diseño. Con lo que este diseño lo único que está haciendo es que se pierda tu diseño. Y esa oración hace que la persona vuelva al diseño original. Y esto es lo que Dios espera de su iglesia, que oren y que intercedan, porque esa oración será la gasolina que mueva la mano de Dios a favor tuyo y de los tuyos. Muchas cosas en este mundo no suceden porque no hay oraciones que las hagan suceder. Grábate esto para ti. Muchas de las cosas que creíste que fueron prometidas no suceden porque no hay oraciones que las hagan suceder. Ponte, colócate en la brecha. Por eso Santiago dice en su carta, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mateo 7, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Mateo 6:10, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué está haciendo? Pidiendo. Dios ha establecido un montón de pasajes en la Biblia diciéndote, tienes que pedirme, porque yo establecí que esto funcionara así. Tengo deseos, tengo sueños que salen de mi corazón cuando tú pides y oras. Es como que tuvieras el poder de tomar con tu mano, capturar el corazón de Dios y hacerlo establecer en la tierra. Si no lo haces así, no va a suceder. Luego también tenemos una enseñanza aquí en Santiago 4:3 que dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí Dios también te estaría diciendo, si no eres un Moisés, si no eres un Abraham que das en el blanco en mi corazón, pues solo vas a estar gastando en tus deleites, vas a estar gastando muchas oraciones, pero no vas a estar obteniendo nada. Pedís y no recibís. Por eso hay tantas oraciones sin contestar. Tú no puedes pretender tener un coche que está diseñado para caminar con gasolina y tirarle diésel y querer que funcione. El coche camina con gasolina porque fue diseñado para caminar con gasolina. Tú eres ese combustible en la presencia de Dios, presentándote delante de Él cuando tú le dices, tú dijiste, es tu voluntad y no la mía. Tú dijiste y tú debes de hacerlo. Y a Dios le gusta que alguien le crea así. Si le metes diésel, paja, vanas repeticiones y cualquier otra cosa, no solo no va a caminar, lo vas a estropear. Y antes te he dicho, ¿no? Que si yo llego a ser Moisés, seguro le digo al Señor, bueno, ¿cómo tú lo vas a hacer? Y Dios me dijo, te voy a mostrar que yo no lo hubiera hecho. Te voy a llevar al texto que me enseñó el Señor. Vámonos a Ezequiel 22, 30, 31. Este texto nos enseña de verdad. Y quiero que tú entiendas que Dios necesita de tu intercesión. Porque sin tu intercesión no está. Un destino se puede perder. Dice así, Dios está hablando y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Dios estaba buscando un intercesor, un Moisés, un Abraham. Y dice, que se pusiese delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé. Y sigue diciendo, por tanto, como miré en la tierra y no había un Moisés, un Abraham, alguien que se levantara a favor de lo que yo quería hacer, que era no destruirlos. Por tanto, como no lo encontré, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Muchas veces Dios necesita de ti, de tu intercesión, para que Dios no traiga destrucción, para que un destino no se pierda, para que un destino no termine en perdición. Aquí tenemos la prueba. Este es el caso justamente contrario a lo que sucedió con Moisés. Dios estableció, los voy a destruir, ya me llegaron hasta aquí, pero su propio deseo hacía, por favor, que alguien se levante a orar por esto. Porque la maldad hace que tenga que enviar el juicio. Pero mi corazón quiere hacer que no sea así. Que alguien se levante a interceder por esta gente. Dice que buscó y buscó y buscó y buscó y buscó. Y no halló. Y como no halló, tuvo que destruir.
justamente el caso contrario. Nadie intercedió y Dios no detuvo el castigo. No había intercesor. ¿Pero creéis que no había muchas oraciones? Yo creo que sí. El pueblo de Israel siempre ha conocido a Dios. Yo creo que había muchas oraciones levantándose. El sonido de mucha paja estaba en el cielo. El sonido de mucho deseo de mi corazón egoísta. El sonido de mucha manipulación estaba en el cielo. Pero entre todo ese sonido es que Dios buscaba, habrá alguien. Habrá alguien que se está alineando a mi corazón, que está diciendo, hágase tu voluntad. También aquí, en mi asunto, en la mía. Habrá alguien, y dice Dios, que no lo halló. Si no conoces el corazón de Dios, no vas a saber orar en el blanco y no vas a saber cuándo estás orando en el blanco o si estás dando palos de ciego. Por eso es tan importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es donde se esconden, donde no se esconden para no ser encontradas. Están ahí tomadas, guardadas, retenidas sus promesas, su corazón, sus deseos. Lo que a Él le gusta, lo que a Él le disgusta, lo que a Él le hace enojar, lo que a Él le alegra el corazón. Entonces tú comienzas a leer la palabra, a embriagarte de ella y comienzas sin saberlo a hacer una amistad con Dios. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a conocer su corazón. Entonces quiero que hoy de verdad entiendas que tenemos una responsabilidad tremenda de orar por todas aquellas personas que están cauterizadas, por todas aquellas personas que no pueden ahora mismo hacerse cargo de su propia vida. Ora, ora, porque tú te vas a poner delante del Padre y Dios va a responder tu oración. Dios es un Dios cercano. Y cuánto más si ya vemos la cercanía que tuvo con algunos hombres en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más en el Nuevo? Después de que Jesús, por su cuerpo, por su carne, rasgara ese velo y nos diera acceso a la presencia de Dios. ¿Sabes? Dios es un Dios tan personal que te permite entrar sin rezos, sin todos aquellos rituales que había que hacer. No, Dios te permite entrar y decirle, hola, Señor, tengo una necesidad. Otro día tal vez entras como unas castañuelas. No sabes lo que me pasó. Bueno, sí lo sabes, pero te lo voy a contar. Amistad. Dios te da también la oportunidad o ese acceso a presentarle tus razonamientos. Cuando iba a destruir Sodoma y Dios dice, bueno, voy a destruir Sodoma sin contárselo a mi amigo Abraham. Uy, ¿para qué le valió el cuento de contárselo? Porque Abraham le empezó, pero tú no puedes hacer eso, porque tú eres un Dios justo. Y si hay 50 justos, tú vas a destruir todos los 50 justos con todos los impíos. ¿Tú vas a hacer eso, Dios? Y Dios le dice, bueno, venga, vale, Abraham, si hay 50 no lo hago. Bueno, Señor, 50, quítale 5, a lo mejor hay 45. Bueno, bien, por 45 no lo hago. Ya, claro, Abraham habrá dicho, ay, mi madre. Bueno, pues si hay 40, 30, 20 y así se fue hasta 10. Dios nos da ese acceso de con reverencia, sin olvidar que Él sigue siendo soberano, que haga amistad. No quiere decir que pierda su soberanía, ojo aquí. No es tu colega para coleguear con Él. Él sigue siendo Dios. Pero con un corazón reverente, tú le puedes incluso decir, bueno, Señor, mira si hay 50, 45, 30, 20, 10. Te permite también interceder ante Él por otras personas, por familiares, por amistades. Él te permite, a pesar de todos sus errores, de todas sus basuras, Él te permite que tú le recuerdes a Él, tú no lo creaste para esto, Dios. Yo no me creo que un padre justo, yo no me creo que mi padre creara estas chapuzas. Esto es obra del infierno y si tú no te levantas a romper estos poderes, tu destino en ellos se perderá. Y voy a terminar con esto porque te quiero explicar algo de la predestinación, que por lo menos a mí cuando empecé a escuchar y a indagar en todo este tema, me quedó como una espina ahí, ¿no? Porque yo decía, bueno, Señor, entonces, ¿qué de la predestinación? John Piper era un conocido pastor bautista, escribió más de 20 libros, ya está muerto. Y él lo explicaba de este modo. Yo leí en uno de sus escritos que decía, si Dios predestinó, pon atención aquí, ¿sí? Si Dios predestinó que yo muriera por una herida de bala, entonces
yo no moriré si la bala no se dispara. Si Dios predestinó que yo fuera sanado por una cirugía, entonces, si no hay cirugía, no seré sanado. Y Dios me dio como que una revelación con esto. Satanás obra en la vida, obra en el mundo y obra en tu familia, para explicártelo con este caso, para que esa cirugía que Dios estableció, por la cual tú vas a ser sanada, no se dé. Porque si la cirugía no se da, tú no te vas a sanar. Entonces, Satanás trabaja siempre para que las cosas que Dios estableció no se den, y es la iglesia de Jesucristo la que tiene que trabajar contra Satanás para deshacer las obras que Él está haciendo para que no se den. La predestinación solo es el corazón de Dios, su sueño, su diseño original. Ahora bien, lo que tiene que darse para que eso suceda es lo que tú y yo en oración podemos mover. ¿Entendido? La predestinación como tal es el sueño de Dios. Claro que hay una predestinación. Tú y yo estamos predestinados porque estábamos en el corazón de Dios aún antes de nacer. Y había sueños para la humanidad, y había sueños para Adán y Eva, y había sueños para ti y para mí hoy. Eso es la predestinación, el corazón de Dios, sus diseños, sus sueños. Yo me imagino si pudiéramos estar en el cielo y ver como un arquitecto la perfección con la que Dios hizo todo. Ahora bien, todo esto cayó. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que tiene que darse para que este diseño original se dé, porque entró el pecado, entró la caída del hombre, y ahora para que este diseño original se dé, son tus oraciones y las mías las que Dios necesitan para recomponer, restaurar y mover su mano en su propio diseño. ¿Cuántos lo han entendido? ¿Y cuántos le dan ese aplauso al Señor mientras los adoradores suben? Dios estableció que todo lo que sucede en la tierra, todas las cosas que nos suceden, todo lo que te acontece, todos los problemas, todo lo que sea, pueda ser movido por oración. Porque la oración es el combustible y tú y yo tenemos la responsabilidad de orar para que cambien situaciones, para que se enderecen destinos, para levantar vallados y para estar en la brecha para cuando Dios te necesite. Para eso es que tú y yo tenemos que orar. Los ángeles están esperando que una oración eficaz sea levantada y ellos puedan ejecutar las órdenes que Dios da detrás de esa oración a favor tuyo. Ahora quisiera que nos pusiéramos de pie, o que se pusiera de pie toda aquella persona que quiere colocarse en la brecha y decir: Señor, quiero colocarme en la brecha por otros. Quiero colocarme en la brecha para que los destinos no sean perdidos, para que tus sueños no sean perdidos. Yo estoy absolutamente convencida, absolutamente, que si mi madre no llega a sembrar su vida por mí, mi destino se hubiera perdido. Tal vez como por fuego yo hubiera sido salva, porque hice una oración de fe y tenía como que ese temor, ¿verdad?, de que Dios existía y no me quería ir al infierno. Pero el destino por el cual Él me creó se hubiera perdido. Entonces hay personas que tal vez están solo, vamos a llamarlo así, en tu jurisdicción. Y si tú no levantas oración por ellos, su destino se puede perder. Y el sueño del corazón de Dios no se va a establecer. Entonces yo quiero orar con todos vosotros, ponernos de acuerdo para que Dios se levante a favor de su pueblo, de su iglesia, de su propio corazón. Y como necesita tu oración y la mía, hoy se la vamos a entregar. Amén. Pues empieza a adorar ahí, empieza a decirle: gracias, Señor, gracias por esta revelación, gracias por hacer que la oración cambie el sentido en mi corazón. Gracias, Señor, gracias porque yo sé a qué me has llamado y yo quiero ser, Señor, alguien en la brecha. Te doy gracias. Pero ahora, Padre, unido, Señor, en oración, me uno a mis hermanos y me uno a Jesús, porque estoy segura que si Jesús estaría en mi lugar, estaría pidiendo tu corazón. Por tanto, en su nombre es que yo levanto esta intercesión. Padre, nuestros hijos
No han sido, Señor, diseñados, creados y traídos a este mundo para perdición. No han sido, Señor, para estar sirviendo a Satanás, haciendo burla de ti, Señor. No han sido, Padre, para ser abortivos. Nuestros hijos son un diseño del cielo. Nuestros hijos llevan sueños en ellos mismos de tu corazón. Nuestros hijos son hijos, Señor, de salvación, hijos de reino, hijos de luz, Señor. Y ahora te pedimos, te levantes contra todo poder que está reteniéndoles en drogas, que está reteniéndoles en rebeldías, contra todo poder del infierno que ha hecho que se aleje de los hogares, contra todo poder que los ha unido con parejas que no son, con destinos que no son. Levántate, Dios, y rompe y quiebra estos poderes para que ellos vuelvan al diseño original. Vamos, la iglesia intercede, Señor, mi matrimonio es un matrimonio bendito. Tú dices que yo y mi casa serviremos al Señor. Si tú dejas que este espíritu de división se enseñoree de nosotros, si tú dejas, Señor, que este espíritu, este lecho con mancilla esté en mi casa, tu diseño se va a perder, tu sueño se va a perder. Y yo quiero estar establecida en tus promesas, establecida en tus sueños, y dar fruto y vida a lo que tú llamaste existencia, Señor. Padre, mis finanzas, vamos, eleva oración por tus finanzas. No es Dios que te quiere castigar, no es Dios que te quiere condenar, no es Dios que te quiere escaso. Hay un devorador que sabía que tú no sabías de la intercesión y se ha aprovechado de la situación, pero ahora levantamos oración puestos en un acuerdo, Señor, que tú dijiste que nosotros diezmábamos y tú te ocupabas de reprender al devorador. Mira ese devorador que ha venido a comerse mi viña, a comerse mis frutos, Señor. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir el mundo, Señor, que no has cumplido tu palabra? Levántate a reprender al devorador y haz que me abunde y me sobreabunde las finanzas, Padre, porque me presento delante de ti con todos estos mis hermanos en el nombre de Jesús, a pedir que la voluntad que tienes establecida para todos nosotros en el cielo ahora descienda a la tierra, caiga sobre cada uno de ellos como ese martillo que yo veía. Golpee con bendición los hogares, golpee con sanidad los hogares, golpee con libertad las finanzas, golpee en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan esa voz de júbilo y ese aplauso? ¿Cuánto le dan esa voz de júbilo y ese aplauso? ¡Aleluya! 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 Nada en Dios se perderá cuando hay un intercesor que levanta oración y mueve la mano de Dios a su favor. Amén. Nada en Dios se perderá. Gracias, Jesús. Recibe ahora esta ministración a tu corazón, porque las cuerdas de amor comienzan a caer sobre ti, sobre los tuyos. Comienzan ahora del cielo a la tierra, comienzan a caer cuerdas que tienen el poder de desatarte de toda maldad, que tienen el poder de sacarte de toda cautividad. Ahora comienzan a descender sobre ti.